y un señor prestigioso en lo que él maneja, que es la educación, 6 minutos de las 10, es el reverendo padre Jesús Montero Tirado, a quien saludamos. Para mí es un enorme placer de estar en contacto con el padre Montero Tirado. Buenos días, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo está? Buen día, Bruno, un gusto escucharte y compartir contigo. Muchas gracias por tu llamada. Por favor, padre, para nosotros es el privilegio. Acá en el estudio también está una amiga suya, la doctora Valeria Insfrán, Michelagnoli, así que... un gusto también estar con ella. Sí. Le conozco demasiado bien por todo su trabajo, sí, toda su producción. Bueno, justamente es interesante todo esto, padre. Me detuve a mirar, a leer y a admirar su último artículo en ABC, que parte de una consulta, digamos, si se quiere, una reflexión. ¿Qué transforma la presunta transformación? De ahí empieza usted a desarrollar a profundidad todo esto que nos interesa. Hay mucha gente que está interesada y que quiere saber cómo revertir esta situación que está teniendo un sesgo un poco extraño por parte de organizaciones internacionales, hace tiempo ya de esto, que están tratando de mover los hilos desde afuera para con la educación de nuestro país. ¿Cuál sería sucintamente la reflexión suya para arrancar con esto, verdad? ¿Qué transforma la presunta transformación, padre Montero Tirado? En realidad, para mí el gran fraude de este documento es que no transforma la educación, sino algunos aspectos de la educación escolar. Por ejemplo, no trata para nada la transformación que requieren para actualizarse las universidades. No entran, o sea, en el sistema educativo las universidades, por su propia naturaleza y misión, son absolutamente esenciales y están excluidas en esta transformación presuntamente de la educación. No es de la educación, sino algunos aspectos de la educación escolar. Tampoco están incluidos los institutos superiores. Son 36 los que tenemos en el país. 56 universidades, 36 institutos superiores. No aparecen de ninguna manera. O sea, no se transforman, no se actualizan. Tampoco se actualizan los institutos técnicos superiores. No sé cuántos son, pero evidentemente son muchos, porque son los que están trabajando a nivel profesional, técnico, en las distintas especialidades, pero sin rango universitario. O sea, tampoco se toca para nada la educación campesina y rural, a la que está obligado el gobierno y concretamente el Ministerio de Educación y por supuesto el plan de transformación por el artículo 115 de la Constitución en su inciso 13, que luego comenta y desarrolla, confirma y desarrolla más extensamente el artículo 79 de la Ley General de Educación. O sea, así podemos seguir enumerando cosas que de ninguna manera toca el plan de transformación. Tampoco toca la educación para la cooperación, que están en el artículo 73 y 113 de la Constitución, ni la educación sobre la misma Constitución Nacional, de acuerdo al artículo 18, que está en las consideraciones finales de la misma Constitución, ¿verdad? O sea, tiene carencias absolutamente fundamentales e inexplicables, porque no se puede pensar en un plan de transformación de la educación serio, verdaderamente profesional, de calidad, con proyección para el futuro y actualización, sin contar con las universidades. O sea, ese es mi primer input a propósito de la propuesta de la transformación. Lo que sí hace es ideologizar el sistema.
Ideologizar. Sí, hace hincapié en eso, entonces, ¿verdad? Lo ideologiza, siendo coherente con la ideología de género. El ministro y la viceministra y Rocío Robledo, en las entrevistas que le hacen los medios, dicen que de ninguna manera, que no aparece para nada la ideología de género en el segundo acuerdo. Y yo estoy de acuerdo, la palabra no sale, pero las estrategias, el contenido y los objetivos son los mismos y no pueden eludirlo, porque el gobierno, este gobierno, ya empezó en Cartes, pero Mario Oso lo mantiene, es fiel a cumplir la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 incluye explícitamente en la mayoría de los artículos la ideología de género. Bueno, entonces, padre. Y esto se debe a que realmente viene de Europa o de Estados Unidos, del hemisferio norte, digamos. ¿Qué se pretende con esto? ¿Por qué tiene que entrar esta transformación foránea dentro del mundo nuestro educativo? Esa es una simple pregunta que yo me la hago, porque cada país tiene su manera de, sus modos, usos y costumbres, ¿verdad? Y sabe hacia dónde dirigir el barco. ¿Por qué de afuera nos tienen que dirigir a nosotros? Y bueno, es una estrategia que está siguiendo Naciones Unidas con mucha eficacia. En Naciones Unidas viene ya de antiguo. Sí. Están obsesionados con transformar el mundo, ellos le llaman así, transformar el mundo, la Agenda 2030, para el progreso, el desarrollo sostenible, ¿verdad? Y bueno, esto viene de antiguo. Ya en la Convención General de Naciones Unidas sobre la Mujer en Pekín, en 1995, la señora Rebecca Cook de Canadá presentó claramente toda la ideología de género, de alguna manera, no toda, pero sí los principios fundamentales, afirmando que no existe diferencia entre los sexos, que eso ya se acabó, que además que no son 2 sino 5 los sexos. Y bueno, lo que ya sabemos, los homosexuales, los lesbianas, los bisexuales, los transexuales, etcétera, ¿está? Bueno, y ya entonces Naciones Unidas asumió esa visión con la perspectiva de género, le llamaban entonces, que después ha pasado a ser ideología de género. Y bueno, lógicamente nos impone Naciones Unidas ese plan porque responde a un plan mundial de dominio de las naciones para un nuevo mundo en el que se elimine la familia, así directamente. O sea, puedes leer en internet si quieres los secretos de la Agenda 2030, pon eso en Google y te va a salir artículos espectaculares sobre todo esto que te estoy diciendo, ¿verdad? Y bueno, viene impuesto y además con amenazas de tipo chantajista, que si no entras en este plan que propone Naciones Unidas, bueno, pues entonces las instituciones financieras internacionales no te van a facilitar créditos, etcétera, ¿verdad? Eso lo que pretende es eliminar población, eliminar la familia, eliminar población, y porque quieren reducirla, quieren dejarla a la mitad y que no haya pobres, pero no porque se los enriquezca, se los cualifique para que salgan de la pobreza, sino porque se eliminan, ¿entiendes? Se van excluyendo poco a poco, con distintas estrategias. O sea, es perverso, es terrible el plan de Naciones Unidas. Y al amenazar, los gobiernos como el nuestro, colaboracionistas, acceden, y Mario Abdo Benítez ha dicho en la OEA que las puertas de Paraguay están abiertas para la Agenda 2030, y que si él sea presidente, eso se cumplirá. Sí, lo escuchamos. Y el mundo está teniendo ya 8.000 millones de habitantes, está llegando a 8.000
millones de habitantes, tengo entendido. Y hay también el Banco Mundial, según un nuevo informe, hoy salió justamente también en ABC, algo que me llama la atención, que va dentro de esto que está usted comentando. Estudiantes de hoy perderían futuros ingresos por falencias en aprendizaje, consecuencia del atraso ocurrido en el ámbito educativo durante la pandemia de la COVID-19. Las pérdidas de aprendizaje durante la pandemia les podría costar a los estudiantes de hoy una reducción del 12% en sus ingresos a lo largo de su vida, según el último informe del Banco Mundial. Desde el organismo recomiendan acciones para intentar salir de la crisis. ¿Usted está al tanto de esto, padre Montero Tirado? Y bueno, la verdad que todo responde a un plan colectivo del nuevo orden mundial económico, del nuevo objetivo de Naciones Unidas, que quieren acabar con los principios que producen natalidad. Por ejemplo, promueven el aborto, claramente la ideología de género lo promueve, ¿entiendes? Eso ya también en 1944, ya en un congreso de Naciones Unidas en el Cairo, en una convención, ya se dijo que el aborto es una estrategia importante para la eliminación de la población. Se promovió allá en 1944 en el Cairo. O sea que Naciones Unidas está con eso y quiere imponerlo con toda fuerza y con amenaza o incluyéndonos en lista negra, etcétera, ¿entiendes? Eso del Cairo, perdón, fue en 1994, ¿verdad? De 1944. Ah, 44. 1944. No, perdón, te he dicho 44, no, 94. Ah, 1994. O sea que más o menos está asociado a lo de Pekín también, ¿verdad? Que recién mencionó usted. Así es, sí. Bueno, ellos están usando dos estrategias para imponer. Sí. Dos armas, diríamos. La economía, sí, la educación. Y por eso nos afecta tan directamente la educación. Fíjate que educación aquí de pronto aparece la palabra transformación, porque responde a la transformación del mundo que quiere la Agenda 2030, o ese es el título de la Agenda 2030, transformación del mundo para el desarrollo sostenible. Y bueno, empezamos, que hemos puesto además, transformación 2030, justo lo que Naciones Unidas, porque amenazan con economía y quieren introducirse por la educación como la gran estrategia. Responde también a la filosofía marxista de la izquierda en general, tiene con un pensamiento marxista que ya en los años 40, etcétera, ya estaba como el proletariado pasó en su mayoría a ser de alguna manera clase media. La lucha de clase ya no pega, ya no va. Entonces ahora se ha buscado otra lucha, que es la lucha de los sexos, ¿entiendes? Supliendo a la lucha de clases, ¿entiendes? El marxismo plantea desde el principio el conflicto como punto de energía para el desarrollo de su ideología, ¿verdad? Bueno, todo esto coincide curiosamente con esa estrategia de la economía y la educación. Bueno, usan el chantaje y la presión económica y usan la presión sobre los gobiernos para introducir la educación. La UNESCO y la UNICEF se han plegado por completo a todo este plan. Entonces, tienen fuerza, claro, tienen poder porque tienen todos los recursos del poderío de Naciones Unidas. Pero, y en la mayoría de los países están aceptando. ¿Y cómo se pelea ante esto entonces, padre Montero Tirado? ¿Cómo se pelea, digamos? Porque si tienen ellos todos los recursos y manejan el mundo, nosotros que queremos que se preserve la manera tradicional de transformar la educación, ¿verdad? Justamente la educación, no la ideología. ¿Cómo se logra eso? Digamos, ¿cómo se pretende lograr? Sería la consulta.
Bueno, primero no se metiéndose, porque esto es una cosa extranjera impuesta, es una neocolonización. Es decir, estamos en una nueva dictadura y ahora el dictador es Naciones Unidas, que está avasallando a los países, sobre todo países débiles como el nuestro, y que las autoridades se pliegan porque temen perder los créditos y los beneficios del dinero que corre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se pliega? Nada, con la soberanía del pueblo, que no queremos este disparate, porque nos destruye nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestra libertad y nuestra independencia, como están claramente definidas en el artículo 1 y 2 de la Constitución. Y oponernos y proponer un verdadero cambio de educación, actualizando, pensando en la pedagogía hacia el futuro, no hacia el pasado. No inspirarnos en Paulo Freire de los años 60, 70 del siglo pasado. Eso ya pasó. La educación ha prosperado demasiado como ciencia, y por eso la pedagogía hoy es científica, y eso es lo que tenemos que aportar para actualizarla y desarrollar la educación de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y no solo de los niños, adolescentes y jóvenes, sino de los adultos también. Sí, justamente la siguiente consulta era esa. ¿Y los padres, dónde quedan en todo esto? Porque los padres son, al fin de cuentas, los que deben de discernir en favor de sus hijos hacia dónde tienen que ir estos, ¿verdad? Siendo pequeños. A partir de los 18 años, en todo caso, ellos tienen la potestad de elegir sus rumbos. Pero hasta ese momento son los padres los que tienen que bregar por sus hijos. ¿Y los padres son convidados de piedra acá en todo esto? ¿O cuál es el rol de los padres? Los padres han sido eliminados en el proceso de elaboración de este plan, porque saben que los padres se van a oponer, obviamente, porque les quita los derechos de patria potestad. El derecho natural, la Carta Fundacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y la Constitución nuestras leyes son muy claras. El padre tiene, por ejemplo, en el artículo 71 de la Ley del Código de la Niñez, que recoge la inspiración de los artículos 49 a 54 de la Constitución Nacional, se dice claramente en ese artículo 71 que los padres tienen el derecho y el deber de dirigir el proceso educativo de sus hijos. Bueno, se les ha eliminado y se les elimina, se les tiene marginado. A última hora, cuando ya está todo cocinado, el ministro ha nombrado en el comité estratégico un presunto representante de los padres que él ha elegido. No han sido los padres los que han presentado su candidato, que es el señor Ortigosa, muy respetado y respetable, pero bueno, el pastor Ortigosa. Pero la verdad que no han participado de ninguna manera y están eliminados. Y es más, el enfoque de derechos que está actuando subterráneamente, subrepticiamente en todo este proceso, como propuesta, partiendo de que los niños tienen derechos y se le dan los mismos derechos de los adultos a los niños, ahí se dice claramente que el Estado tiene la primacía y el fundamental del ser el garante, ser el garante de los derechos de los niños. Se le quita a los padres el ser los garantes, como tú has dicho, que son los responsables, y lo dice la Constitución. Y pasa al Estado, ¿verdad? Claro, pasa al Estado, el Estado se apropia de los hijos. Y ya está sucediendo aquí, ya hay casos donde la Fiscalía ha actuado a favor de los hijos, sacándolos de la familia. Pero no porque hayan hecho los padres disparates, sino al revés, porque los hijos se han emancipado de alguna manera, porque se rebelan, sobre todo en la adolescencia, y ya hay un caso de una niña de 14 años que ha sido sacada de la familia porque ella estaba usando el celular por la noche, comunicándose con un tipo de Buenos Aires que la estaba no solo seduciendo, sino corrompiendo con pornografía, etcétera. Y cuando el padre le sorprende, bueno, al día le quita el celular, al final, el día siguiente la chica
habla por el teléfono de una amiga este tipo de Buenos Aires le dice, denúncialo a tu padre en la fiscalía. La chica lo denuncia con 14 años y el fiscal propone la cárcel para el padre y le saca la chica de la familia. Propone la cárcel para el padre. ¿Qué dice Roma sobre esto, padre Montero Tirado? O sea, el Vaticano. ¿Cuál es la lectura del Vaticano sobre lo que está pasando respecto a esto en el mundo entero, verdad? Obviamente. Roma en este punto parece que está dividida. Es decir, que hay algunas personas, o sea, el Papa, por ejemplo, tengo que decirlo porque está en video. El Papa dijo en una entrevista que le hicieron en avión en uno de sus viajes últimos que hay que obedecer a las Naciones Unidas, que estamos en una etapa de la civilización que tenemos que integrarnos. Y bueno, eso está suponiendo que hay que hacer caso a toda esta Agenda 2030 y a tantos disparates como ahora está proponiendo Naciones Unidas. Yo respeto, por supuesto, al Papa, pero no estoy de acuerdo con que tenga que obedecer a Naciones Unidas. El Papa en ese tema no tiene el respaldo de la Iglesia, porque no está hablando de un tema de fe, está hablando de un tema de sociedad, de política, de ciudadanía, un aspecto moral en todo caso. Bueno, él estará con su opinión, pero yo no la comparto, evidentemente. Pero dentro de Roma hay mucha gente que no está de acuerdo, claro está. Dígame, padre Montero Tirado, y este avance de la izquierda, sobre todo en esta región de América, justamente erosiona aún más esto que se pretende tratar de atajar, digamos, o de enderezar este barco que queremos que llegue a buen puerto. ¿Esto de la izquierda destruye tal posibilidad? Mira, la izquierda en este momento está unida curiosamente con el capitalismo. Para este plan de Agenda 2030. O sea, porque la filosofía de la integración de los sesos, la indiferenciación, prescindiendo de la naturaleza, de la biología, etcétera, de los sesos, de que los dos son iguales y que no hay dos sino cinco, eso viene de filosofía marxista ya, del movimiento estalinista. O sea, hay bibliografía sobre esto. Yo no te puedo citar ahora de memoria porque no me estoy acordando de autores y libros, pero hay bibliografía sobre el tema. Y bueno, en este punto el marxismo coincide en la guerra contra la familia, porque la familia es la que institucionaliza el matrimonio, la diferencia de los sexos, el desarrollo educativo, etcétera, etcétera. Tiene los roles sociales que se han atribuido siempre en función de la biología, no de la cultura, como están diciendo ellos. Y bueno, el marxismo en este punto concreto está unido al capitalismo. ¿Por qué motivo? Los analistas dicen que coinciden en facilitar el placer como objetivo fundamental. Facilitar el placer. El hedonismo. Estamos en la posmodernidad y lo que importa son los sentimientos gozosos. Estamos en un nuevo existencialismo radical, lo que diría Horacio, el poeta italiano, carpe diem, agárrate a lo que tienes, disfrútalo y déjate de pensar en otras cosas, ¿verdad? Sí. O sea, en eso está la izquierda nueva, que por eso el progresismo es todo esto. Ser progresista, que para mí esto no es ningún progreso, es al revés, una destrucción clarísima de la humanidad. Pero bueno, ellos le llaman carpe diem, ¿se acuerda usted cuando? Bueno, sacerdote, realmente hay tantas cosas acá. Quisiera que intervenga, si me permite, y le consulta a usted, por supuesto, Valeria. ¿Está de acuerdo con que diga algo Valeria y de vuelta
Lo salude a usted, padre Montero Tirado. Siempre una linda chica acá, Valeria, ¿eh? Muy inteligente, además. Decirle algo. Buen día, padre. Hola Valeria, ¿cómo estás? Pero muy bien, un gusto escucharte. Yo, y sabiendo que estás tú ahí, he hablado más tranquilo, porque si he dicho algún disparate, tú me vas a corregir, porque tú estás preparadísima en toda esta temática. Por favor, padre, Dios mío, no me pongas en esa situación. Al contrario, es realmente un placer escucharte y ir un poco atrás en la historia, que nos explica muchas veces tantas cosas de lo que pasa en el presente, ¿verdad? Uh-huh. Y hay que hacer siempre un análisis histórico, y quiero agregar un poquitito algunos otros datos a toda esta información y antecedentes tan interesantes, padre, que estuviste exponiendo. Y para entender realmente el mundo en el que vivimos hoy, ¿verdad? Hay que ir varias décadas atrás. Y, por ejemplo, la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente humano fue en el año 1972 en Estocolmo. Sí, organizada por la Comisión Brundtland. Ella era una política europea muy importante, que incluso llegó a ser también directora de la OMS en su momento. Eso fue en 1972. Pero después hubo otra conferencia sobre población en Bucarest en 1974, 2 años después, ¿verdad? Y ya en ese momento los países de primer mundo querían el control poblacional y propusieron en esta conferencia de Bucarest, ¿verdad? El lema era: las familias chicas son la fórmula para el éxito de los países. Así comenzaron ellos, invitando a reducir la cantidad de los hijos, primero de esta forma, también proponiendo los métodos anticonceptivos, el aborto en ese momento, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en 1974? Pasó que los gobiernos del tercer mundo, y sobre todo el gobierno de Argentina de aquel momento, hizo una defensa y un discurso tajante, rechazando el imperialismo demográfico o contraceptivo que se estaba queriendo imponer desde los países de primer mundo, ¿verdad? Y entonces cuando estos países desarrollados se dan cuenta que los países del tercer mundo no iban a acceder fácilmente, no se pliegan, ¿verdad? No se iban a plegar a esta propuesta de los métodos del aborto para el control de la población. Entonces viene el famoso informe Kissinger, elaborado por Henry Kissinger, en algún momento secretario de Estado en los Estados Unidos. Tuvo mucho peso en el mundo. Y hasta ahora tiene muchísima influencia, muchísimo peso. Es ya un hombre de mucha edad, pero sigue influyendo determinantemente en las políticas internacionales, ¿verdad? De origen alemán. Exactamente. Entonces, ¿qué decía el informe Kissinger? Y bueno, alguna de las cuestiones era el informe Kissinger tenía un título que decía: implicancias del crecimiento poblacional mundial para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Esto fue en 1974, fue un informe clasificado, secreto, que en 1989 se desclasifica recién. Sale a la luz. Sale a la luz, señores padres, googleen y lean el informe Kissinger. Yo les voy a dar un adelanto acá. Entonces, ¿qué proponía? Disfrazar las metas del Plan de Acción de Bucarest de unos meses antes bajo la capa de los derechos humanos. Entonces, el aborto, la salud sexual reproductiva se nos vende como un derecho humano, porque nuestros gobiernos en los años 70 no permitieron que se nos imponga la reducción de la población, ¿verdad?
Entonces dijeron, bueno, vamos a engañarla a estos tercermundistas. Vamos a disfrazar de derechos humanos estas atrocidades, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar un chiquitito si tienen paciencia, ¿verdad? Y dice, ¿qué más decía el informe Kissinger? Se deben cambiar los preceptos religiosos y culturales de los países que hacen inviables las políticas de control de la natalidad. La Iglesia históricamente siempre se ha opuesto, ¿verdad?, al control de la natalidad, al aborto, porque claro, es un crimen, claro, es la muerte, se mata a un ser humano, el asesinato del ser más indefenso que se está formando en el vientre de la mamá, ¿verdad? Entonces, ¿qué más decía el informe Kissinger? Los encargados de implementar esas políticas deben ser los mismos naturales de los países previamente reeducados en los países del norte. Entonces, nosotros le mandamos a nuestros hijos con becas, con mucho esfuerzo, el Estado invierte en becas también y los mandan a estudiar afuera, y muchas veces vienen formateados y adoctrinados. Con la cabeza cambiada. Con la cabeza cambiada, pensando y convencidos de lo que se les enseña en Harvard, en esto y lo otro. En Columbia. Es la panacea. Es la panacea, es la solución, y vuelven con recetas que nos perjudican gravemente como naciones, ¿verdad? Pero ¿qué más decía el informe Kissinger? Y decía el informe, en cuanto a los derechos a la educación y a la igualdad de oportunidades, la educación será considerada como un instrumento para llegar a índices de natalidad más bajos y no como un derecho cultural de la población. Bueno, padre, no sé si nos siguió usted, padre. Sí, estoy escuchando muy atentamente porque me interesa muchísimo. Sí, interesante. Yo bajo a tierra otra vez una pregunta así naif, si se quiere. ¿Por qué quieren reducir la población del mundo? ¿Por qué quieren reducir? ¿Por qué exactamente quieren reducir la población? A través de todas estas propuestas y qué sé yo, todo lo que se sabe. Y bueno, quieren reducirla porque evidentemente no están pudiendo resolver el problema de los ecosistemas y la productividad de la agricultura, de la producción de alimentos en general, está amenazada. Y entonces, para no tener problemas, como no logran y no quieren ceder en los contaminantes que están destruyendo los ecosistemas, el ambiente, el medio ambiente, etcétera, pues en vez de reducir eso y trabajar sobre eso, han optado por reducir la población, es decir, no va a haber pan para tantos, entonces vamos a cortar población. Y por otra parte, porque se aspira a tener solo una especie de clase media en todo el mundo que viva muy cómodamente, con muchos placeres, con muchos recursos, mucha comodidad. El resto que desaparezca no les importa. O sea, es una estrategia de un hedonismo, de un buscar el individualismo y el placer por encima de todo. Y lógicamente el individualismo a este nivel, con eliminar población, les da oportunidades de vivir muy cómodamente, pero va contra todo principio fundamental de la naturaleza, la biología, de la moral, de los principios que nosotros tenemos. Aquí hay que tiene, luchar para encontrar las soluciones, pero no matando a la población, eso está claro. Sí, no podemos ceder en eso. Sí, justamente, pero acá tiene Valeria, al respecto de este punto, una visión, tengo entendido, más amplia o distinta. A ver, adelante. Sí, padre, vos sabés que yo soy muy curiosa y siempre estoy leyendo, investigando y también escuchando medios alternativos de comunicación, y esta cuestión de la supuesta afectación
del planeta por la actividad humana o el famoso cambio climático antropogénico o por culpa del ser humano, es una teoría que no tiene base científica, como prácticamente todo lo que estos grandes centros de poder nos pregonan, ¿verdad? Y se valen de aparatos propagandísticos y de los recursos ilimitados que tienen para imponer sus visiones y para acallar a los que tengan voces diferentes. Entonces trabajan con científicos bien pagados que secundan sus teorías descabelladas, porque literalmente el nivel de desarrollo de la tecnología hoy día en el mundo ha superado ampliamente, ¿verdad? Nosotros, imagínate... No se puede controlar. No, en el sentido de mirando bien, de buena forma, la tecnología de producción de alimentos. El mundo hoy día es capaz de dar alimento a todos, a abastecer a todos. El alimento se tira en el mundo, no falta. Por supuesto, ¿verdad? Entonces, esto está basado en teorías malthusianas, ¿verdad? Malthusianas. De Malthus, un pensador europeo que ya pronosticó en el siglo XIX que la población iba a morir de hambre porque los alimentos no iban a poder ser producidos para saciar a toda la humanidad, porque el crecimiento de la población iba a ser superior, era exponencial, y la producción del alimento no iba a poder alcanzar, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo se plantea la cosa? Eso se sigue planteando. Naciones Unidas y los organismos internacionales siguen planteando de la misma forma, a pesar de que esas teorías ya se han demostrado científicamente que no tenían ningún tipo de base, o en el momento que se planteó el variable de la tecnología de la producción de alimentos no estaba prevista, porque era el siglo XIX, señores, claro, ¿verdad? Entonces, una vez más, toda esta agenda del alarmismo apocalíptico, ¿verdad? Bueno, eso. Es así, es una agenda del alarmismo apocalíptico que cabalga sobre una teoría falaz, y que está queriendo transformar el mundo en base a una mentira atroz, ¿verdad? Y la gente va a saltar y va a decir, pero ¿qué es lo que sabe de la ciencia? Pero lo que pasa es que no se le está escuchando a los científicos independientes. Y nosotros hemos visto en estos últimos 2 años cómo se ha censurado a la ciencia, cómo el discurso único no ha permitido que nadie que tenga un pensamiento disidente pueda hablar. ¿Por qué motivo? Porque este es un proyecto totalitario, señores, y hay que ser conscientes. Que surge de algún laboratorio chino, seguramente también. Bueno, eso ya sabemos todas las historietas de lo que pasó el año pasado, desde el 2020 en adelante, ¿verdad? Pero entonces hay que informarse, hay que leer, hay que tener curiosidad por entender el mundo en el que vivimos, porque este mundo pone en juego nuestras familias, nuestros hijos y nuestras vidas. Muy bien. ¿Y usted qué opina, padre Montero Tirado, respecto a este mismo tema? A ver. Hola. Sí. ¿Y cuál sería su opinión respecto a esto que dijo Valeria, verdad? Sobre el crecimiento poblacional y supuestamente la falta de alimentación. La naturaleza parece, yo según mi visión religiosa teológica, ¿verdad? Pero independientemente de eso, la naturaleza sabe, es inteligente, está bien organizada, tiene sus propias leyes y compensa de alguna manera. De pronto hay un cataclismo, hay un terremoto, o sea que la población se regula naturalmente también por medio de mecanismos que tiene la naturaleza para defenderse. Bueno, yo pienso religiosamente con fundamento
bíblico y sobre todo en Jesús, ¿verdad? Que Dios está rigiendo de alguna manera los procesos naturales, o sea, ha puesto en marcha una naturaleza exuberante, un cosmos tremendo, impresionante, que todavía no conocemos completo, y Dios no va a abandonar al ser humano, porque ha venido precisamente en Jesús a dar la vida por nosotros y a demostrarnos que es amor y que quiere nuestro bien. O sea, los cristianos tenemos esperanza en la capacidad propia del ser humano para encontrar soluciones a los problemas. Lo que no estamos de acuerdo es con la pereza, que lo que pretende es mucho placer y poco esfuerzo, y que eliminar a aquellos que impidan nuestro placer y nuestra comodidad tranquilamente. A mí me parece un disparate total pensar que para vivir bien hace falta que eliminar población. Eso yo no le veo lógica ninguna, nada más que la de una barbarie, de un egocentrismo, un individualismo, un hedonismo patológico realmente. Bueno, padre, ya tenemos que ir cerrando esto porque ha de estar cansado. Usted también, sabemos, hace 40 minutos y algo que está escuchando acá este momento muy interesante, porque la audiencia yo creo que también amerita que tenga todos los matices a disposición sobre este tema. ¿Qué diría usted para ir cerrando esto a las autoridades del MEC? Vamos de vuelta a nuestro terreno acá. ¿Qué le diría usted al ministro? ¿Qué le diría a la viceministra? Que ambos estuvieron acá también, ¿verdad?, sobre el mismo tema. Pero para que, digamos, ¿qué tenemos que hacer nosotros los seguidores? Porque yo creo en su teoría, en lo que usted está propagando, ¿verdad? Personalmente yo lo sigo y creo en lo que usted dice, ¿verdad? Y así como nosotros, digamos, hay mucha gente que está dudando o quizá no sabe cuál de las campanas debe de seguir, digamos, sino la del ministerio o la del padre Montero Tirado, con toda esa esencia y la sapiencia suya, ¿verdad? Y lógica suya. ¿Qué le diría usted a las autoridades nacionales? Porque al fin de cuentas son ellas las que van a dar el último puntapié, si se quiere, ¿verdad? A no ser que salgamos todos a las plazas, a las calles, no sé cómo hacer manifestación para que se reorqueste la historia esta, ¿verdad? Porque tiene que acabar en algo para bien de todos, al fin de cuentas. ¿Cuál sería la visión suya en torno a este punto? A ver. Mira, yo voy a parecer muy simplista, sí, pero me parece que es la respuesta más profunda que se puede dar. Yo creo en el amor y no en el asesinato. Yo creo que el amor es capaz de encontrar, es inteligente, es capaz de encontrar soluciones, de poner el esfuerzo para encontrar soluciones a los problemas. La manera de resolver los problemas no es eliminar a la gente, sino al revés, apoyarse en los muchos cerebros que tenemos, educándolos profundamente, sólidamente, para que ese pensamiento encuentre salida. La ciencia está encontrando soluciones que no esperábamos nunca, incluso para la productividad agrícola, con respecto a alimentos que tienen su base en el cultivo de la tierra. Pero hay otra manera de producir alimentos, no solo eso, ¿entiendes? Aunque esa pueda ser todavía la base, dada la cultura que tenemos con respecto a los medios de alimentación. Pero yo creo que el amor es mucho más eficaz y responde perfectamente y plenamente al plan de Cristo que nos ha revelado sobre el Dios que conocemos, que es amor. Parece esto un sermoncito, pero no es sermoncito. Esto es filosofía pura, ciencia pura, antropología pura. He acabado ahora mismo un artículo, te cuento, sí, como primicia, sí, para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia, que me pidieron sobre la dimensión espiritual del ser humano. Sí. No la tenemos desarrollada, y el espíritu es el que encuentra las soluciones más inteligentes a los problemas que podamos tener. El espíritu es el que nos da el don de
de ciencia, el don de sabiduría, el don de inteligencia, los dones que descubren los horizontes para resolver los problemas que tenemos, para vivir en paz y con amor. Qué lindo. Gracias, Bruno, por entrevistarme. Un abrazo grande a Valeria y felicidades y saludos cordiales a la audiencia. Muchísimas gracias. Nosotros somos los bendecidos realmente con la presencia suya. Muchas gracias, Padre Jesús Montero Tirado. Qué charla linda, interesante. Abrazo, Padre. Sí, un abrazo realmente grande, Padre. Muchas gracias por su tiempo y por todo lo que nos dijo hoy, ¿verdad? Que realmente nos ayuda a crecer acá, a madurar un poco, porque es un tema bastante difícil, urticante si se quiere. Pero qué interesante es bucear en la historia y entender, ¿verdad? Sí, porque sí. Lo que nosotros estamos viendo es que lamentablemente desde el ministerio se niega sistemáticamente lo que es autoevidente. No se puede negar porque está pasando en todas partes. Estamos viendo lo que se hace en todas partes. Y una vez más, metida la Unión Europea, es lo mismo, es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Hay un libro, para cerrar nomás esto, que me acercó acá Valeria, es un análisis, al parecer, realizado por la Conferencia Episcopal Paraguaya con el arzobispo Valenzuela a la cabeza. ¿Esto de qué año es? Eso fue el año pasado, un sí. trabajo hermoso que de la mano del Monseñor Edmundo Valenzuela se hizo con una máster en docencia, la doctora Judith Iturruaga de Ecuador, ¿verdad? Que ella tiene un programa que cuando Correa quiso imponer la ideología. Rafael Correa. Hace 10 años más o menos. Sí, quiso imponer la ideología de género en Ecuador. Entonces ella y un equipo prepararon un programa que es y que ese programa que ella tiene se adaptó para el Paraguay. Se adaptó para el Paraguay. Sí, señor, esto está hecho para el Paraguay. ¿Se puede educar el corazón? Dice este programa. Lineamientos pedagógicos, didácticos, teológicos, doctrinales y científicos para la educación de la sexualidad y la afectividad para la Escuela Católica del Paraguay. Conferencia Episcopal Paraguaya. Propuesta de educación afectivo-sexual para la comunidad educativa. ¿Y esto se puede conseguir? Sí, eso van a encontrar en la librería del seminario. ¿Sí? Cuesta 20.000 guaraníes. Y es importantísimo repasar. Es una belleza de material, porque el Señor es Padre y a las mamás también. Al leer esto, es una guía interesantísima, ¿verdad? Para poder hablar con nuestros hijos. Está basado en valores y en ciencia, en anatomía, en biología, en antropología, en psicología, en sociología, ¿verdad? Es realmente la formación integral en valores y ciencias. Pedagógica también. Pedagógica, para que los chicos tengan las herramientas y se puedan mover con criterios sanos y claros en este mundo tan complicado que se les viene. ¿Se puede educar entonces desde el corazón? Claro que se puede educar el corazón con valores y con ciencias, sin ideología. Se puede educar el corazón, se puede educar el corazón. Sí. Bueno, Valeria, qué lindo momento pasamos. Yo por lo menos me distraje porque es interesantísima esta charla con todo lo que nos dijo acá el sacerdote Montero Tirado sobre este tema de la transformación. ¿Qué se va a transformar en realidad? ¿Qué se necesita? La transformación nos conduce hacia qué lado. Pero en fin, es un debate todavía bastante extenso todo esto, pero tenemos que estar atentos y esperemos volverte a tener acá y también, ¿por qué no?, a escuchar al sacerdote Montero Tirado. ¿Te parece? Claro que sí, estamos a tus órdenes, Bruno. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué hacemos?
Y a partir y bueno, lo que siempre hacemos, seguir peleando por la libertad, es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad. La pelea por la libertad. La libertad. Bueno, y tenemos que sonreír a veces también, ¿o Siempre hay que sonreír porque con alegría hacemos esta lucha. Con alegría hacemos. Sí, señor.